Bienvenidos, soy el doctor Martín Vargas y ustedes están en Enjuiciando a la Muela, un programa editado para tu salud y el bienestar de tu familia. Hoy tenemos un tema interesante que seguramente será de mucha utilidad en casa. Las prótesis dentales, los postizos. Ustedes han tenido en casa siempre a la abuelita, o quizá papá, o quizá mamá, con sus postizos, remojados en un vaso de agua en la noche mientras dormía. Hoy, la tecnología nos ha permitido evolucionar en esta área de la odontología. Y para hablar de estos temas, que seguramente serán de tu interés, porque en casa ya pueden pensar en otras formas de devolverle la sonrisa a la abuelita. Está con nosotros el técnico dental, un experto en el área, un trome en el país, Luis Cancho. Luis, Martín, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por esta invitación. La verdad es que me siento muy contento de estar acá en tu programa. Si bien es cierto, el laboratorio dental ha cambiado, si es que no es en estos últimos 15 a 20 años, y ha dado un giro con muchos beneficios para nuestros pacientes en general, de toda edad. Indudable. Muchas gracias nuevamente. Y mira, primero déjame poner en escena de nuestra conversación lo que acaba de introducir como tema del programa. Es los postizos, las prótesis dentales. Esas prótesis que están remojadas en el vasito de agua. Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado hoy el laboratorio dental para devolverle la dentadura completa? No estamos hablando de la dentadura parcial. En la evolución de la odontología, antes eran los barberos que sacaban dientes, claro. Solo sacaban dientes. Después los cirujanos dentistas ya empezaban a restaurarlos. Primero unidades, después en bloques. Hoy hay implantes, las prótesis dentales completas. ¿Cómo son trabajadas hoy en laboratorio? ¿Cómo nos ofrecen a los dentistas ahora y a los pacientes finalmente estas prótesis totales? Martín, mira, las prótesis totales en los últimos 20 o 30 años han dado un giro increíble. Anteriormente se utilizaban prótesis completamente acrílicas mucosoportadas, o sea, apoyadas sobre el tejido, sobre la encía de los pacientes, con dientes de acrílico o con algunas alternativas de dientes cerámicos. Actualmente, en pos de darle una mejor adaptación a esas prótesis, tenemos la opción de colocar implantes para evitar que la prótesis esté fijada con estos agentes como lo pegamentos, que es, como estos pegamentos, corega, ¿no? Entonces los implantes de la mano de attachment nos han ayudado a ofrecerle a pacientes prótesis totales, igual mucosoportadas en algunos casos, pero fijadas sobre implantes para una mejor seguridad para el uso de su paciente. Y bienestar, o sea, higiene. Las abuelitas ya no necesitarían colocar su prótesis en el vasito con agua. O sea, ya dormirían con su prótesis. Claro. O sea, tendríamos esa ventaja y no esa exposición, ¿no?, insegura de que se duerman pues con un vasito que sea visible, ¿no? Tocan el timbre en la noche y salen sin dientes. ¡Uy, mi dentadura! No, en pleno temblor, imagínate. Salen sin muelas. Salen sin muelas. Entonces, los implantes de la mano de una nueva tecnología de los acrílicos, porque hace 20 años, o incluso actualmente en algunos laboratorios, se sigue prensando el acrílico, no de manera artesanal. Actualmente los acrílicos ya están en bloques, ¿no?, prefabricados, libres de monómero residual, que es un componente que en algunos casos puede generar algunas alergias a algunos pacientes. No, sí, entonces claro. han evolucionado porque para obtener esta rigidez óptima, antes el técnico tenía que hacer un proceso de polvo y líquido, claro, para controlar el polimerizado de los acrílicos. En cambio, acá ya tenemos el material listo, sin porosidad, con muchas ventajas. No solamente para prótesis totales, sino que también para prótesis fijas, como una alternativa al metal, ¿no? Vayamos a ese tema de las prótesis fijas. Entonces, en conclusión, el material para esos postizos ha mejorado incluso en las reacciones alérgicas. Y dos, esas prótesis totales ya no son remojadas en el vasito de agua, sino son no solamente mucosoportadas, encías soportadas, claro, sino también con implantes dentales. Entonces, gran noticia para todos los pacientes que no tienen, lamentablemente han perdido sus dientes. Incluso contando con 2 implantes, y eso lo podríamos consultar pronto con un implantólogo o con un periodoncista,
teniendo dos implantes con buena calidad de hueso, podrían sujetar una prótesis inferior con attachment para la mayor seguridad y comodidad de los pacientes. Perfecto, y que eso es importante para los pacientes. Ahora me estabas poniendo en contexto de la conversación las prótesis fijas, es decir, los reemplazos de algunos dientes, ya no de toda la boca, claro, sino de algunos dientes. Y estabas hablando también de la evolución de estos materiales. Antes, para reemplazar un diente perdido, teníamos que desgastar los dientes de al lado, en modo de puente, perdiéndolos, claro, y hacíamos un puente, ¿no? Eso es prótesis fija, un puente. Entonces, estos eran hechos con metal interno y luego cerámica encima. Para mejorar la estética. Es más, mucho antes eran solo metal. Solamente metal. Y luego venía metal y un poquito de... Como un collarín y un de pulido. plástico encima, como un collarín. Y luego eran revestidos en cerámica. Hoy ese metal ha sido cambiado. Cuéntanos, ¿cómo ha mejorado eso? Porque ya no, era un metal gris. Claro. Bueno, te comento, Martín. El metal más usado en Latinoamérica es el cromo-níquel. Lamentablemente, ¿no? E incluso en los últimos 20... ¿Por qué lamentablemente? Porque el níquel es alergénico. Ajá. Y al estar en una superficie húmeda eternamente, una vez instalada la corona, podría producir algún tipo de alergia casi tiene 65% de níquel cada estructura colada. Eso incluso sobre un metal nuevo. Que claro, y dices lamentablemente porque se sigue usando. Porque se sigue usando en Latinoamérica. Claro. O sea, porque no está permitido en Europa. Normalmente la última opción para estructuras metal cerámica tendría que ser cromo cobalto, compatible con cerámicas, porque ya la primera opción sería oro, paladio, titanio. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que en Latinoamérica usan níquel y ¿por qué no el cromo? Por un tema de economía, básicamente. Más barato. Por un tema de economía. Y volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo barato sale caro. Y básicamente es por información, porque a veces los pacientes no saben, incluso clínica tampoco está informada de qué materiales está utilizando el laboratorio, y por eso la importancia de que, sobre todo en esta época, la clínica sepa cuáles son los odontológicos, claro. O sea, los odontólogos sepan los procesos que llevan los técnicos dentro del laboratorio, qué materia prima, procedencia, protocolos, en pos de darle siempre una mayor satisfacción a los pacientes con los resultados a mediano y a largo plazo. Entonces, antes, como te digo, hace 20 años, en 20 años la odontología ha dado un paso gigantesco. Porque antes teníamos como principal opción de rehabilitación por resistencia las estructuras metal cerámicas, ya sea sobre níquel o ya sea sobre cromo cobalto, ya sea colados mediante un centrifugado de oxígeno y flama o centrifugado por inducción, como lo que tenemos en el laboratorio ya hace muchos años. Esas eran las principales opciones para un plan de rehabilitación. Sobre esas opciones antiguas, si hoy, por alguna necesidad o indicación odontológica, tienen que usar un metal, tendría que ser cromo cobalto y no cromo níquel. Tendría que ser, mi primera opción sería un cromo cobalto fresado. Correcto. O sea, es mucho más preciso. Ahora, el paciente no sabe lo que tiene en su boca. Claro. Solo debe confiar en su dentista, en su rehabilitador, que le ofrece el material. Pero cuán importante que este dentista tenga también un laboratorio. La certeza. La certeza que su técnico sea un profesional calificado, que tenga conocimiento y que se actualice permanentemente. Porque esa comunión de conocimiento del que ve al paciente con la boca y del conocimiento del técnico dental se fusionen para dar bienestar al paciente, ¿no? Por supuesto, hacemos un trabajo, tanto clínica como laboratorio, un trabajo en conjunto en pos de darle la mayor satisfacción a nuestros pacientes. Y como te digo, en estos últimos años el técnico tenía que estar presente. Tú sabes que siempre parte de mi servicio ha estado estar dentro del consultorio para verte trabajar, para seguir tus indicaciones, para seguir tus recomendaciones. Para sugerir también. Para sugerir y escuchar al paciente sobre cuál es el tipo de restauraciones que puede pagar en ese momento, qué recomendaciones nosotros como clínica le damos con respecto a estética, con respecto a colores, con respecto a función. Y es un trabajo de tres, o sea, formamos una pirámide, ¿no?
parte clínica, parte laboratorio y básicamente el paciente, que es el que nos dice, mira, puedo ponerme este tipo de prótesis en este momento, pero de acá a unos años lo voy a cambiar por diferentes factores. Correcto. Entonces, actualmente ha cambiado. Claro. La clínica ahora va al laboratorio. La mayoría de odontólogos con los que trabajo están en una visita constante porque los materiales han cambiado tanto y hay Que más necesita alternativas que necesitan informarse, decirme, claro. Lucho, mira, ¿sabes qué? Yo antes mandaba a hacer unos provisionales termocurados, que eso quería decir unos provisionales más resistentes que no cambien de color tan rápido como los que eran hechos a mano de polvo y líquido, a mano alzada, ¿no? Entonces, es lo que te estaba comentando sobre estos PMMA, que son acrílico, polímeros, con muy buena resistencia, no tienen esa porosidad, no tienen ese monómero residual que no se podía controlar cuando se procesaba a mano. Entonces, esto que se ofrece en un sistema digital de la mano de otros materiales cerámicos actualizados han revolucionado las alternativas para los pacientes. Uh-huh. Y hablando de esa revolución, cuando decías provisionales, cuando trabajamos en prótesis, los pacientes necesitan usar provisionales, es decir, trabajo hoy día y te veo en una semana. Ellos tienen que usar dientes provisionales, temporales, mientras trabajan sus prótesis en los laboratorios. Entonces, hasta eso ha evolucionado. Hasta eso ha cambiado. Hasta eso. Antes los hacíamos a mano alzada, ahora hay trabajo con material innovador dentro del laboratorio. Pero regresemos a las prótesis fijas. Estábamos hablando de, no metales hoy día. Si hay que elegir un metal, cromo cobalto, pero con una tecnología diferente. En proceso de fabricación. Pero hoy vendemos mucho los dentistas la idea de estética total, cero metal, cero cosas plateadas, no amalgamas, no metales en la boca. ¿Cómo ha evolucionado la prótesis fija, estos puentes, estas coronas que necesitamos reconstruir los dientes? ¿Qué materiales tenemos hoy en día? Actualmente, como tendencia global, te digo que el circonio ha acaparado el mercado como la principal alternativa de prótesis fija, soportada, en todo el mercado global. O sea, la primera opción es el circonio, porque el circonio actual no es el de 20 años atrás, que era una tiza completamente opaco y necesariamente recubierto con cerámica para mejorar su aspecto natural. Actualmente el circonio tiene diferentes grados de translucidez y opacidad, pero no solamente eso, nos ofrece una resistencia que, vamos a decir, nos la daba el metal antaño, ¿no? Claro. Estamos hablando de en una resistencia física que vendría a ser entre 1200 megapascales hasta 900 megapascales, que es una unidad, una unidad de fuerza que nos da la resistencia paralela a la del diente natural, ¿no? En solución. Los que nos están escuchando digan megapascales, translucidez, porosidad, etc. Esos temas son importantes desde el punto de vista técnico porque el paciente quizás no entiende esta terminología, pero es resistencia a la masticación. Resistencia a la masticación. Cuando el paciente dice, doctor, ¿y esto me resiste en la boca? Claro, porque tiene tantos megapascales el circonio. Translucidez, ¿por qué es importante? Porque eso te da naturalidad. Naturalidad. ¿No? Porosidad, porque eso te da reflexión de luz. O sea, todos esos aspectos técnicos, el paciente a veces no lo comprende, pero son importantísimos para dar naturalidad al diente. Claro, claro, sin duda. Y estos materiales han evolucionado. Los materiales han cambiado. Claro, porque antes veíamos a los pacientes mayores con sus prótesis o postizos. O sea, uy, eso es postizo, ¿no? Eso es tan blanco. Eso lo mirabas en una, pero hoy te confunden. Sí, sí. Hay mucha gente de la farándula que usa carillas. Carillas, ¿no? Uy, claro. ¿Son dientes naturales? En algunos casos se notan. Se nota. Leche, ¿no? Lo que pasa es que hay un concepto. Yo en el laboratorio trabajo con dos conceptos de estética global, que es el all white, que es el concepto de estética americana, que los dientes tienen que ser blancos, lisos y brillosos, y el concepto europeo o asiático, donde es, mira, ¿sabes que tengo un diente con una mancha naranja y yo quiero que me hagas un diente con una mancha naranja? Quiero una obra de arte, quiero un diente que sea igual, porque
Cada diente es único y irrepetible, ¿no? Y Así esto es. tiene que ver bastante. Así es. Entonces, cuando hablamos de que una de las alternativas más usadas era el circonio, otro material que está en el mismo nivel, pero indicado para restauraciones unitarias o máximo puentes de 3 unidades. Yo la verdad que lo utilizo más para unitarias y restauraciones adhesivas. El líder de restauraciones adhesivas es el disilicato de litio, que puede estar asociada a marcas como la pionera, que es IMAX de Ivoclar, o en este caso podría ser Rosetta del líder coreano que es Haas. Hay diferentes. Correcto. Entonces, esta otra alternativa, que es el disilicato de litio, ¿para qué tipo de restauraciones está más indicada? Unitaria, es decir, un solo diente para reconstruir. ¿Y cuál sería la ventaja de usar un circonio versus un disilicato en un solo diente? En un solo diente. Cuando hablamos de que cuáles serían las ventajas técnicas, vamos a decir, o su desempeño en boca, la literatura nos dice de que el circonio es un material un poco más duro y rígido, y el disilicato tendría un mejor módulo de elasticidad, que sería un mejor comportamiento contra el esmalte, más simulado al esmalte natural. Por eso, discúlpame, que es el material más usado en los últimos 30 años para restauraciones indirectas, que eso quiere decir pedazos de dientes, ¿no? Incrustaciones, inlays, onlays, overlays, que eso quiere decir diferentes pedacitos extensiones, pedacitos que el diente necesita recuperar. Porque se tiene que adherir. Tiene que adherir. Y el esmalte natural, porque ahora ya no es como antes, que antes el clínico hacía un tallado masivo, ¿no? Colocaba un poste metálico y sobre eso se hacía una corona completa. Claro. Ahora, pos una endodoncia, puedes hacer una inlay, una onlay, una overlay, que son las restauraciones adhesivas en disilicato, que van a ofrecer al paciente conservar todavía su diente y reforzarlo con este material que tiene resistencia y alta estética. Voy a actuar como traductor el de Dina Boluarte. Cuando hacemos endodoncia salvamos dientes, es decir, quitamos el interior del diente, el corazón de la pulpa, que está enfermita. Entonces hay que reconstruirlo, o sea, después de la endodoncia hay que reconstruirlo. Y hay diversas formas. Tú decías, antes lo que hacíamos es ponerle un núcleo de metal encima, que le llamaban perno. Es el famoso poste, ¿no? O espigo. Y después de eso lo tallábamos, le tomábamos una impresión y le poníamos una corona. Hoy ya no es necesario hacer todo ese procedimiento. Hoy hay procedimientos adhesivos, es decir, pedacitos de diente que reemplazan solo el lugar donde se trabajó. Y eso permite ser más conservador. Por supuesto. Los dientes duran más en la boca y le llamamos sobrevida, ¿no? Claro. De una incrustación chiquita, bueno, 15 años después, una incrustación un poquito más grande. 15 años más, una incrustación un poquito más grande. 20 años más, recién viene la corona. Entonces, el paciente llega a los 80 años, recién con una coronita nueva, que ya 20 años después, a los 100 años, ya se va con la corona a un mejor mundo. Claro, ¿no? Siempre estamos buscando, como te digo, contar con los materiales actualizados para poder ofrecerle este tipo de servicios. Entonces, disilicato de litio. Circonio y disilicato de litio. Dos materiales importantes. Los dos materiales tendencia global. Ya el metal se utiliza, como te digo, utilizamos cromo cobalto o en algunos casos titanio para hacer estructuras sobre implantes, o sea, las cerraduras, como se internas, decía, internas, ¿no? Ya no pasan por un proceso de colado, sino se fresa un disco de puro titanio, sobre ese disco se realiza una barra en herradura y sobre esa barra se pega, incluso antes te acuerdas que colocábamos dientes de stock, esos dientecitos de tableta, ahora se hacen una sobreestructura personalizada sobre la barra, que nos ofrece mayor resistencia. Imagínate. Mayor resistencia. Ahora vamos al tema estético. Bien. O sea, digamos, a ver, antes de pasar al tema estético, la resistencia hoy en día de las coronas ya no es solamente conjugan con la fortaleza, los megapascales de las fuerzas compresivas, sino también conjugan ahora con estética, ¿no? Son bonitas las coronas. Sí. Y ahora,
Las coronas que tenían metal antes, cuando envejecían, se notaba el borde negro. Entonces mirabas cuando tenían coronas adelante, envejecían, todo el borde negro parece que estuvieran sucios. Hoy estas coronas de circonio, de silicato, no nos ofrecen las incrustaciones, no, esa vejez no se les ve. Y tú sabes, Martín, principalmente por qué se originaba esa pigmentación en la encía, básicamente por corrosión. Claro. O sea, por la resistencia que tenía esa cofia metálica o ese casquito metálico a la superficie húmeda De la boca. A la boca, ¿no? Entonces, el metal de primera reacción que tenía post-cementada es corroerse. Claro. Corroerse. Y esa pigmentación muchas veces ha traído consecuencias negativas para la estética, porque al tatuarnos la encía o tatuarnos parte del diente, después era complicado. Era complicado tratar de camuflar ese color oscuro. Claro. Entonces, los materiales han evolucionado para tener resistencia y estética. Y hablemos de estética con las carillas. La estética con las carillas. Es debatible, completamente debatible. Yo a veces me pongo a renegar un poco porque nosotros como profesionales de la salud, tanto en tu parte como clínica y como en la parte de laboratorio, nosotros estamos siempre informando a los pacientes con la actualidad, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Te recomendamos estos materiales, te recomendamos incluso estos colores que van de acuerdo al tono de tu piel, a tu edad, etc. El tamaño, el ancho, la función, ¿no? Pero muchos pacientes actualmente vienen y me dicen, ¿sabes qué, doctor? Yo quiero tener los dientes de tal figura pública, o de esta artista, o de este actor. Entonces, pero no conjugan. No conjugan, tu cara no claro, ¿no? Claro, no solamente la fisonomía de tu rostro, o sea, la forma de tu rostro, la altura, el tez, son varios factores. Pero los pacientes dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero mis carillas como las de tal personaje. Las demandas estéticas siempre son complejas. Singulares y particulares. La estética es un concepto unipersonal. Claro. Entonces, básicamente nos debemos a los gustos que van cambiando. Ojo que me ha pasado de que hice un retratamiento de carillas de un actor conocido. Perdón, antes que pongas este ejemplo, las carillas son láminas que van sobre los dientes. Van sobre los dientes. O sea, es para cambiar la apariencia del diente. Externamente. Externamente, ¿no? Y estas son adheridas, son pegadas sobre las superficies. Cambia color, cambia altura, cambia grosor. Forma en general. Muchos artistas de la farándula usan carillas, muchos. Vamos a hablar después en otro capítulo, en otro programa, sobre las carillas, indicaciones. Porque es un abuso del empleo de carillas por el afán de la estética en destruir los dientes. Y eso va a ser con materia de conversación de otro programa. Pero ibas a hablar y te tema... De un ejemplo. Un actor conocido, del cual no voy a decir, vamos a mantener en anónimo. Claro. Se hizo un conjunto de carillas. Un cambio de carillas. Se las hizo acá en Perú y se fue a Europa. Justamente estaba filmando en Italia o en España, no recuerdo bien. ¿Por qué se cambió acá las carillas? Te explico por qué. Porque cuando llegó a Europa a filmar, todos los miraban raro porque tenía dientes demasiado blancos y demasiado grandes para la forma de su cara. Entonces, allá en Europa, como te digo, si hubiese estado en Miami, si hubiese estado en Los Hamptons, le hubieran celebrado. Normal. Pero en Europa sí es rarísimo que haya un color bleach de blanqueamiento grado 1 o grado 2. Entonces, viene acá con un clínico con el que trabajo y dice, ¿sabes qué? Hazme dientes con un concepto para Europa, o sea, concepto natural, blanco, ligeramente amarillo claro, que no se perciba, que no me vean como un bicho raro. Básicamente esa fue la solicitud del paciente. Entonces, el concepto de estética, vuelvo y repito, es un concepto unipersonal que va cambiando, que está presente en la música, en las costumbres. O sea, la música que de pronto estás escuchando actualmente, la vuelves a escuchar de acá a 10 años o 15 años y dices, qué horror, escuchaba esto de acá, por decirte, ¿no? Entonces, ese concepto de seguir a alguien, que ahora con las redes sociales uno está siguiendo a diferentes referentes, ya sea de moda, ya sea artistas, ya sean actores, va cambiando con el tiempo. Pero en la actualidad nos ceñimos a eso, a lo que los pacientes
buscan, quieren, ¿no? Y obviamente cuando nosotros acabamos un tratamiento, vemos esa satisfacción de decir, es la sonrisa que estamos buscando, aunque por dentro digamos, no, ese es un color demasiado blanco. ¿Y cuáles son los materiales para esas carillas que se usan hoy y que se pueden recomendar? ¿Eso depende de lo que quiere el paciente? ¿Depende de la translucidez, de la durabilidad, la resistencia? ¿De qué depende la elección del material? En este caso, Martín, por ejemplo, dentro de la opción de carillas dentales, hace 20 años el material más usado eran carillas de feldespato o de cerámica pura. Entonces, si bien es cierto, esas carillas tenían y tienen un alto grado de estética porque eran sumamente translúcidas, no nos ofrecían mucha resistencia. Por eso que en los últimos 30 años el material que captó toda esa selección en el mercado es el disilicato de litio. Ese es el material apropiado. Ese es el material apropiado para las carillas, porque les ofrece al paciente resistencia, que estamos hablando de 500 megapascales, 500 unidades de fuerzas, comparadas a las carillas de cerámica pura que normalmente oscilan entre 90 unidades de fuerza o 100 unidades de fuerza. Estamos hablando que son 5 veces más resistentes para una vez instalada la carilla pegada en boca o para que el doctor las pueda manipular en el momento que está haciendo la prueba o la cementación. Entonces, disilicato de litio también para las carillas. Disilicato de litio para las carillas. Muy bien. Ahora, hay algo que llama mucho la atención con la tecnología hoy. Recuerdo mucho mis primeros años de dentista y cuando solicitábamos el servicio de laboratorio, enviábamos nuestras impresiones. Esas impresiones a muchos pacientes les producen náuseas. Sí. Materiales como alginato, siliconas, etc. Y tomábamos la impresión y los vaciábamos en yeso y los enviábamos al laboratorio. El laboratorio hacía su trabajo y regresaba el modelo y probábamos y luego regresaba y luego probábamos y luego volvían y luego... Hoy eso ha mejorado. Sí. Los dentistas hacemos impresiones digitales, ¿no? Con un escáner. ¿Cómo es el trabajo con ustedes? Ese archivo digital es enviado ya no por un motorizado ni por un delivery, sino es enviado vía web. ¿Mediante un mensaje de WhatsApp o mediante un correo? Hasta un mensaje de WhatsApp. Sí. Cuéntanos, esa es una de las virtudes de la tecnología, ¿no? Como tú bien lo has comentado, 20 años atrás básicamente, el protocolo era más extenso, desde la toma de impresión, la prueba de casquete, la prueba del bizcochado, que era colocarle la parte estética, los casquillos ya sea de circonio, ya sea de cerámica, la prueba del glaseado, una prueba por si se retrajo la encía. O sea que las citas eran largas, eran cada vez más extensas. Por eso los provisionales. Por eso los provisionales también, o de pronto alguno viajaba. Pero la facilidad de tener ahora una impresión mediante escáner nos facilita en factor de tiempo y resultados. No para todos los casos, pero quizás para un gran grupo de alternativas de rehabilitación. Por ejemplo, ya sean restauraciones adhesivas o puentes de tramo corto. Incluso para rehabilitar coronas sobre implantes, no te imaginas cómo se ha simplificado el proceso. ¿A ustedes les ayuda? A nosotros también. ¿Sabes por qué, Martín? Porque antes ni bien llegaba la impresión de silicona, ya sea por adición, ya sea por condensación o ya sea un alginato, el técnico en el laboratorio tenía que seguir un protocolo de mezclado en proporciones indicadas por el fabricante, de tanto en peso como en tanto mililitros, para controlar la expansión del yeso y nos puede ofrecer un modelo preciso para la rehabilitación. Para construir las prótesis, ¿no? Entonces, si el técnico, si no hacía el protocolo, vamos a decir, indicado por el fabricante y se iba al caño... Devolver el caso para volver a tomar la impresión. Imagínate, ¿no? Entonces, actualmente tú mandas un archivo digital. Yo utilizo una impresora de resina, ¿ya? Y mando el archivo al programa y me construye un modelo a partir de una resina dental donde ya está controlado el tema de la expansión y precisión, sin participación humana, ¿no? Bueno, en este caso monitoreada de manera
externa por un profesional, también por un técnico, un tecnólogo en este caso, ¿no? Ya evolucionó en ese sentido. Mira, qué impactante, ¿no? Cómo la tecnología en la odontología ha crecido muchísimo, ¿no? Y cómo la fusión entre el laboratorio dental y el odontólogo es valiosa sí. Hoy más que antes. La pandemia nos ha cambiado muchos protocolos de trabajo. Muchas cosas. Y entre ellos, estos trabajos de laboratorio que llegan a la consulta. Hoy, los servicios, lo digo como profesional dentista, que me llegan a la consulta del laboratorio dental, no solamente están en una caja con la seguridad que hay, bioseguridad, sino también hasta perfumada. Y mira, la asistente dental que dice, siempre abre la cajita que me envía el laboratorio y respira profundo, ¿no? Y mira, hasta eso, ¿no? Mira, hay muchas publicaciones que tenemos cuando se hacían postes colados, que esos postes eran trabajados en laboratorio, regresaban y eran puestos en la boca. Como era metal, en esas publicaciones hemos demostrado que hay no solo corrosión, sino transmisión de bacterias que venían desde el laboratorio. Hoy la digitalización de las imágenes, el protocolo que el laboratorio tiene desde la pandemia, que son más rigurosos, porque ustedes reciben impresiones de saliva, modelos trabajados en boca de personas X, y eso realmente es un factor importante que hoy ustedes también manejan muy bien. Claro, para el protocolo, por ejemplo, Martín, de vaciar una impresión con siliconas o con alginatos, hasta de pronto antes de pandemia nosotros no teníamos el cuidado que se necesitaba, ¿no? A raíz de pandemia cambiaron muchos factores dentro del laboratorio, ¿no? No solamente desde la complexión de servicios o de equipo, sino de tener más cuidado y no exponernos tanto, porque mediante la saliva podríamos haber estado expuestos. Te digo que en cerca de 18 años de carrera, solamente un clínico me dijo, por si acaso, Luis, esta impresión es de un paciente con VIH, desinféctala, ten los cuidados del caso. Uno solo en casi 19 años. Entonces, a raíz de eso, todas las impresiones que todavía llegan de manera analógica, por decirte, con siliconas, pasan por un proceso de desinfección antes de hacer los vaciados. El técnico se protege con guantes, con mascarilla, para, como te digo, ser más consciente sobre los pasos que realizamos en el laboratorio, ¿no? Claro. Y el tema de la información y el cuidado sobre cómo llega la prótesis a clínica ha sido siempre una de las mayores inquietudes que he tenido, porque es una prótesis, es una joya que va a boca. Entonces, esa presentación debe ser óptima, pulcra, y ofrecerle la seguridad al clínico de que está llegando con la higiene necesaria, aunque todos los clínicos sabemos que una vez llega la coronita del laboratorio, lo ponen en un alcohol, ¿no? Claro, de 90, 80 para desinfección, hasta antes de hacer la prueba. Ajá. Bueno, tú has traído algunos elementos de ayuda, así como este material que hablabas de polímero. Sí. ¿Qué otras cosillas más tenemos? Te cuento, Martín. Por ejemplo, actualmente, esto te muestro, es un bloque, el color te va a llamar de pronto la atención. Y es muy parecido a un ópalo. Ajá. ¿No? Si lo puedes poner a contraluz y ver, puedes cogerlo sin mayor problema. Ya es muy atractivo. Imagínate cómo ha avanzado la tecnología. Un poco más hacemos un pendiente. Un pendiente. Este es un bloque de silicato de litio, ya, que puede regularse la opacidad mediante una calibración de temperaturas en un programa de vitrificado. Es un poco complicada la tecnificación. Pero mira, cuán importante decirles a todos que no es un trabajo
artesanal como antes. No, como no conocían los antes. dentistas. Esto es un trabajo. Claro, ese bloque es la materia prima para Científico. hacer la carilla. Imagínense. Mira, por Esto ejemplo, es un molde de ese carilla. es, no. O sea, se talla la máquina, los sistemas CAD/CAM, Claro. tallan el bloque y sobre este bloquecito nos ofrece ya sea una carilla, una corona, una inlay o una onlay. Y ya no pasa por el proceso de prensado que se hacía antes, ¿no? Entonces, estos materiales han evolucionado también a ese punto de darnos una mejor calidad de restauración, porque al no pasar por el revestido, el técnico ya no somete el material a un material que no controle, vamos a decir, la temperatura, la expansión, etcétera. Ajá. También cuento con unos materiales que sirven para caracterizar los bloques, ya sean nanohíbridos, que son estos bloquecitos de resina, resinas con partículas de cerámica, también como un material no tan rígido para algunas restauraciones sobre implante o coronas que se tengan que hacer sobre dientes con alguna enfermedad periodontal. No, muchas alternativas que hay actualmente en el mercado. ¿No? Y bueno, y cada vez que los he visto trabajar a ustedes, también trabajan con pinceles. Sí. Trabajan con magnificación, con lupas, para poder colorear, tinturar las superficies de las carillas y las coronas. Es un trabajo artístico impresionante. Claro, si bien es cierto, la tecnología ha avanzado a tal punto en el que nos reduce algunos pasos en el laboratorio, el acabado final todavía es algo que la máquina no lo está haciendo. Pero si en 20 años ha cambiado tanto, no me sorprendería que de acá a unos 10 años ya la inteligencia artificial y la inteligencia artificial llegue a cruzar esa barrera. Claro. Pero actualmente el acabado manual que hace el técnico, regulando las temperaturas en el horno, aplicando los materiales de maquillaje, de tinturación para caracterizar el color, es algo que lo sigue haciendo el humano todavía. Y me es grato para mí todavía porque como he visto cómo ha estado evolucionando tanto el laboratorio y la tecnología, hay veces sientes que cada vez no es que vamos a ser olvidados, ¿no? Pero tu participación no es al 100% como lo era antes, donde tenías que estar haciendo todo, ¿no? Sí. Y mira, me gustaría que a esta altura del programa dieras un consejo al público en general, cómo es que el técnico dental de hoy, 2024, aporta en la salud del ser humano, en el bienestar del ser humano. El paciente va al dentista por un dolor, le hacen, por ejemplo, una endodoncia, salvan el diente y ahora hay que reconstruirlo, ¿no? A veces como incluso pilar de un trecho o a veces de una reconstrucción unitaria. Entonces el dentista toma una impresión, se comunica con el laboratorio y el laboratorio incluso viene a consulta. En la consulta, en conjunto, eligen color, tamaño, proporción de la corona, se ve en el espejo, dentista, técnico, paciente, y los tres comulgan en acuerdo para que finalmente haya un bienestar. Un mensaje para la población de estos servicios profesionales en los que quizás no se cuiden todos estos aspectos y a veces la población en común no valora eso. Dice, no, aquí me cobran caro, o sea, y aquí prefiero más barato. No importa, póngame un chicle ahí de reconstrucción, ¿no? Mira, la principal recomendación, Martín, sería la importancia de la higiene bucal. ¿Qué tan importante es que los pacientes puedan asistir de manera preventiva a los consultorios? Para, como siempre decían, las 2 visitas anuales, ¿no? Para prevención, tener un mayor análisis de cómo va la oclusión, la mala posición de algunos las segmentos, enfermedades de las encías, las enfermedades de las encías, etc. Caries en sus etapas tempranas. Imagínate, ¿no? Pero si ya llegamos al punto de elegir, vamos a decir, un profesional que se encargue de hacer una rehabilitación oral, ya sea para una endodoncia, ya sea para una enfermedad periodontal, corona, incrusta o prótesis, implantes o prótesis. yo lo que podría recomendarles es que no jueguen
con su salud y vayan a un especialista. Un especialista va a tener no solamente el conocimiento apropiado, sino la tecnología que les va a brindar una mejor calidad de resultado, ya sea para su endodoncia, ya sea para su tratamiento periodontal. Eso es lo que nos ofrece un especialista en cada área, ¿no? ¿Cuál es la especialidad que está vinculada más directamente al técnico dental? Actualmente, por ejemplo, la presencia del laboratorio está vinculado a ortodoncistas, periodoncistas, endodoncistas y rehabilitadores en general, porque ya las alternativas de tallado se han adaptado. Antes tenías el protocolo era tallado coronario, ¿no? Claro. O sea, tallar toda la corona. Pero ahora con los endodoncistas hacemos un tallado mínimo solamente para el área en la que vamos a trabajar. Entonces, recomendar eso, la cultura de tener una mejor higiene bucal, ir donde profesionales que nos ofrezcan la prevención como la mejor opción para no llegar a esto, pero si tuviésemos que llegar por algún motivo, buscar siempre la información y la certeza de que el profesional a donde estoy yendo me ofrece materiales de muy buena calidad y contemporáneos al uso global. Perfecto, perfecto. ¿Verdad que muy importante estos comentarios tuyos finales? Tenemos unos presentes para ti en agradecimiento del programa. Antes de que te despidas con unas palabras finales, permíteme entregártelos, por favor. Esto es del programa para que disfrutes del café antes de maquillar todas las prótesis. Sácalo, muéstralo, está personalizado, está para ti. Oh, genial. Sí. Martín, muchísimas gracias. Genial. Muchísimas gracias, y Martín. bueno, esto es un agradecimiento también de uno de nuestros auspiciadores. Muchísimas gracias a DentoShop, la tienda del especialista. Tus palabras finales de Bueno, Martín, primero agradecer al equipo acá por la invitación. Estoy muy contento de poder haber aportado con la información contemporánea de la función que hay en el laboratorio. Espero que no sea la última vez que me invitas. No. Y de pronto en unos siguientes programas podríamos mostrarle a los pacientes de manera más puntual, físicamente, las carillas, las coronas y los puentes, para que ellos tengan un mejor conocimiento sobre nuestras recomendaciones y cuidados. Así que esta entrevista solo es un preámbulo. Esto es solo el inicio. Luis. Martín, Muchas gracias. Estamos profundamente agradecidos por la presencia de ustedes también en este programa. Síganos en nuestras redes. Además, tenemos aquí un correo electrónico en los que nos podrás sugerir temas y además hacer algunos comentarios de los programas que tenemos en común. Agradecemos a los auspiciadores. Estamos hablando de DentoShop, Good Picker Store, Micromega, Coltene y Asyami. A todos ellos, muchas gracias. Esto fue Enjuiciando la Muela y soy el doctor Martín Vargas. Hasta la próxima. Nos vemos.